Hola queridos, ¿qué tal? ¿Todo bien por ahí? Porque por aquí de maravilla, sobre todo hoy que he descubierto una película en Netflix que me ha dejado sin palabras. Y una película española, un ejemplo de cine español verdaderamente bueno y que deja callados a todos aquellos que dicen que el cine español es una mierda. Así que estoy orgulloso de estar aquí para hablar de todo lo que me ha parecido esta película increíble de Netflix. Sí que es verdad que esta película la descubrí como hace una semana o unos días, no me acuerdo muy bien, pero yo tenía que pensar bien lo que iba a decir al respecto porque yo quería que mi mensaje llegase bien, llegase claro sobre lo que yo pensaba al respecto, teniendo en cuenta las malas críticas que ha recibido, en mi opinión, injustas. Ya iremos analizando la película a lo largo del vídeo y os iréis dando cuenta, a través de mi opinión, por qué es que me parece injusto que la gente piense así de la ópera prima de este director. Así que, sin más dilación, tomémonos una tacita de té mientras vigilamos la puerta, no sea que alguien misterioso entre en casa. ¡Vamos con el vídeo, queridos! Bueno. Pues la película de la que vengo a hablar hoy es El Páramo, dirigida por David Casademunt, que obviamente no va a sonar prácticamente de nada, puesto que su estela se remite sobre todo a algunos cortos como La Bestia de 2018 o una codirección en el documental Rumba 3 de Ida y Vuelta de 2015 junto a Juan Capdevila. Pero realmente, como director de cine todavía no se había consagrado y esta, por tanto, es su ópera prima. Y vaya ópera prima, señores. O sea, vaya ópera prima. Ya hablaremos de eso, pero a mí me dejó fascinado. La he visto ya 2 veces y la verdad es que no me canso de verla. Es una producción que, en mi opinión, hila muy fino en ciertos aspectos. Es verdad que hay algunas cositas que se pueden mejorar, como todo, porque todo es mejorable, pero sí que es verdad que para ser una ópera prima está muy bien. En el reparto tenemos a una maravillosa Imma Cuesta, reconocida sobre todo por películas como Blancanieves, 2012, Entre bodas de más, 2013, o La novia, 2015. También tenemos la interpretación de un breve pero consistente Roberto Álamo, conocido por participar en proyectos como La piel que habito, Te doy mis ojos o Alegría y tristeza. Y por último, como gran revelación maravillosa, tenemos a Asier Flores. Este niño es un prodigio de la actuación. Su papel me dejó boquiabierto. O sea, es increíble cómo este niño se transforma. Tendrá unos 10 años, 9 años, no sé, unos 10 años como mucho. Y de verdad que me dejó sin palabras. O sea, la forma que tiene de actuar, la forma que tiene de transmitir, no solamente por medio de las líneas de diálogo, sino por los movimientos corporales y el lenguaje facial. Es que de verdad expresa muchísimo sin decir absolutamente nada. Y eso es indicio de un buen futuro actor. O sea, de verdad no tenemos que perder de vista a este niño en absoluto, porque de verdad va a llegar increíblemente lejos. Ya adentrándonos en lo que es la película en sí, tiene una premisa bastante sencilla, pero si ahondamos bien en ella, vemos que se puede sacar mucho de ella, se puede sacar mucha chicha. Ha sabido aprovechar al máximo todos los recursos y todo lo que plantea la propia diégesis de la película, lo cual dice mucho de Casademunt como director. La premisa nos plantea a una familia de 3 miembros que tiene que hacer frente a una realidad muy dura, muy difícil, debido a una guerra que tiene lugar en España en el siglo XIX. No se nos aclara qué guerra es, pero yo creo que tiene que ver con la primera o la segunda guerra carlista. La primera guerra carlista se desarrolló entre 1833 y 1840, mientras que la segunda guerra carlista tiene lugar entre 1846 y 1849. Como podéis ver, las dos guerras ocurren en el siglo XIX, por lo tanto podría ser tanto una como otra, pero no se aclara. Por lo tanto, teniendo en cuenta el marco bélico tan difícil en el que se encuentran inmersos estos 3 individuos unidos por lazos de sangre, pues
deciden aislarse a lo que es un páramo, de ahí el título de la película, aislarse a la nada, a un sitio donde realmente no tienen contacto absolutamente por nada, debido a que Inma Cuesta en el papel de Lucía y Roberto Álamo en el papel de Salvador deciden, digamos, que su hijo no tiene por qué vivir semejante drama, semejante momento tan grotesco de la historia de España, ¿no? Y entonces aíslan a Asier Flores en el papel de Diego para que no tenga que pasar por eso. Y deciden construir una suerte de casa con las materias primas que están a su alcance, ¿no? Paja, madera, etc. Subsistiendo a través de una rudimentaria agricultura y ganadería basada sobre todo en la cría de conejos. En un principio vemos como el padre quiere que su hijo madure de golpe, quiere que empiece a manejar armas, ¿no? Y la madre no quiere eso, la madre quiere que su hijo viva la infancia. Es un niño después de todo y los niños tienen que vivir en el mundo de la fantasía sin tener que preocuparse por las grandes responsabilidades del mundo real. Y eso, junto con el aislamiento, lleva a la pareja a tener ciertos roces que se ven reflejados al principio del metraje. Sin embargo, es muy importante lo que ocurre al principio, y es que el padre cuenta a su hijo una especie de historia de fantasmas en la que nos hablan de un ser que se alimenta del miedo y de la pena de las personas que sufren, y que una vez ves a ese ser ya no te puedes deshacer nunca más de él. La madre del niño intenta que su marido no le cuente esa historia, pero aún así él insiste. ¿Qué sucede? Que por azares del destino el marido debe abandonar el núcleo familiar, dejando atrás y totalmente solos a su mujer y a su hijo. Una vez estos dos individuos, madre e hijo, se quedan totalmente solos en la casa, comienzan a ser asediados por un ser misterioso, un ser que parece acercarse cada vez más a la casa. A partir de aquí es donde la trama realmente comienza. Es una película que nos habla directamente de la relación madre-hijo, es algo que me fascina en todos los aspectos, me encanta, y lo hace de una manera fascinante, no solamente porque es una película de terror que al mismo tiempo se convierte en una película costumbrista que nos habla de la vida, del día a día de el siglo XIX en España. Aquí es donde se ve claramente reflejado los antecedentes que tiene el director con respecto a la dirección de documentales, porque de verdad está muy bien retratado. También tiene un despliegue técnico increíble, un manejo de las atmósferas tremendos, un departamento de arte precioso y además una fotografía que te deja... Vamos, la fotografía es muy buena, sobre todo porque tiene reminiscencias de movimientos artísticos como el barroco en la pintura, ¿no? Esos Caravaggio, esas luces y sombras luchando de manera teatral, de una forma bellísima, de una forma que de verdad te adentra dentro de la propia escena. O también el movimiento artístico del romanticismo en cuanto a la aplicación de la luz, ¿no? Esos momentos en los que sales fuera de la cabaña, de la casa, y ves esos grandes paisajes salvajes iluminados con cierta bruma, me recuerdan mucho a ese romanticismo, ¿no? Además también me recuerdan el tratado de la naturaleza, cómo la naturaleza en el romanticismo pasa de ser dominada por el ser humano a ser la naturaleza la que domina al ser humano, cómo la familia está en medio de la nada y cómo la naturaleza lo empapa absolutamente todo, cómo es tan agobiante, como la naturaleza dice: aquí estoy yo, de manera extremadamente salvaje, y tú a mí no me vas a dominar, te voy a dominar yo a ti. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto está muy heredado de este movimiento artístico. La mezcla de todo esto hace que te metas directamente en la película, hace que de verdad formes parte de esa familia desamparada, de ese momento tan
trágico que están viviendo la madre y el hijo, pero que al mismo tiempo la madre se esfuerza porque el hijo realmente no sufra las consecuencias de vivir aislado del mundo, pero que luego se da la vuelta porque es el hijo el que tiene que cuidar de la madre. Y es tremendo, o sea, como no resulta para nada abrupto y es como una especie de fluir muy interesante, como se cambian los roles sin tú apenas darte cuenta. Una de las cosas que más me gustaron de esta película es que no te deja todo masticadito, sino todo lo contrario. Es una película con ciertas complejidades que te obliga a pensar y a dar tu propia interpretación de los acontecimientos que ocurren en el metraje. Eso es algo que me encanta porque favorece el hecho de que yo saque mis propias hipótesis con respecto a ciertos puntos de la trama. El guión de esta película me gusta muchísimo, sobre todo por el planteamiento que tiene, debido a que la película favorece tu propia interpretación de los hechos. En mi caso creo que Casa de Moon lleva muy bien a cabo una superposición del pensamiento mágico sobre el pensamiento racional. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a raíz del cuento que el padre cuenta a su hijo, y una vez este se va de la casa y se dan cuenta tanto el niño como su madre que el padre era el que proporcionaba cierta estabilidad dentro de esa soledad tan inmensa que tiene lugar el estar aislado, básicamente. Pues a partir de aquí se dan una serie de acontecimientos que dan lugar a un descenso hacia la locura por parte de la madre. Y es aquí donde la madre comienza a sentirse agobiada por el ser que antagonizaba el cuento previamente contado por su marido a su hijo. Entonces yo llegué a la conclusión de que el guión nos plantea perfectamente una superposición del pensamiento mágico con respecto al pensamiento racional. Y es por eso por lo que nosotros como espectadores tenemos la visión del niño como visión de toda la trama. Nosotros vemos la película a través de sus ojos y es por algo muy concreto, y es que mientras la madre está descendiendo hacia la locura por estar sola, por no saber dónde está su marido, el niño comienza a ver el mundo a través del cuento que su padre le había contado e interpreta lo que le está pasando a su madre a través del cuento. Entonces ese pensamiento mágico infantil impregna absolutamente todos los minutos del metraje, y nosotros somos capaces de ver a ese ser acercarse cada vez más y más y más a la casa en medio de una vorágine absoluta de locura, de disparos, de tensión muy bien llevada, sin ningún tipo de screamer mal colocado. Está todo como muy bien hilado. Yo creo que está perfecto en ese sentido, al menos en los dos primeros actos. Sí que es verdad que en el tercer acto la cosa se vuelve como un poquito más repetitiva, pero creo que esa es la intención de Casa de Moon. Creo que la intención del director es precisamente meternos en la vorágine de locura, de la repetición que tiene en la cabeza la madre, de decir, hay alguien que se está acercando a la casa, tengo que defender a mi familia, tengo que defender mi casa. Quiero deshacerme de esta persona random, de este ser que me está volviendo loca. Y con eso el espectador también se tiene que volver loco. Y la repetición es el primer paso hacia la locura intensa. Por eso creo que es intencionado. Por eso creo que las malas críticas que está recibiendo la película son completamente injustas. Todos los elementos que están dentro del escenario tienen que ser utilizados, todos los recursos. Y eso es exactamente lo que hace Casa de Moon. Por eso no me gustan las malas críticas que está recibiendo, porque es su ópera prima. Y no solamente por el hecho de que sea su ópera prima hay que ser benévolo. No, es que de verdad hay que valorar lo que hace. Los recursos que tiene, de verdad los explota como tiene que explotarlos. Y me ha gustado su propuesta. Con respecto a la superposición del pensamiento mágico sobre la racionalidad, me recuerda a otros proyectos como el australiano Babadook de 2014. Y además también en esta película se trata la relación madre-hijo y cómo la depresión, la tristeza, el descender hacia la locura se vuelve un problema, y cómo el pensamiento mágico impregna cada rincón del escenario en donde se desarrolla la película. Cómo el niño también
es una pieza clave con respecto a cómo se ve la diégesis de la propia película, cómo perciben el mundo tanto la madre como el niño. Volviendo otra vez a la película del páramo, el niño es un niño, quiero decir, sigue formando parte de la infancia, sigue teniendo ese pensamiento que se aleja mucho del lógico, del pensamiento lógico, y por lo tanto es más fácil que él sea capaz de ver a este ser y apoye la visión de su propia madre, porque recordemos que al principio de la película él no ve a nada, no ve absolutamente nada, pero sin embargo, a medida que la madre se va enterrando más en la locura más profunda, su hijo empieza a vislumbrar a este ser también. Y eso es porque él todavía está conectado con su infancia. Por lo tanto, le es más fácil conectar con la locura de su madre, pero sin caer en la locura. Quiero decir, él lo está viendo desde una perspectiva infantil, mientras que la madre básicamente se está sumiendo en una depresión de caballo. Entonces, si unimos las dos perspectivas, nos da lugar a la ambientación tan buena que nos plantea la película del páramo. Como ya dije con anterioridad, esta es la ópera prima de David Casademunt, pero ya se está viendo un potencial enorme con respecto a la visión que él tiene del cine de terror. Y esta visión también la sostienen directores tan importantes como Ari Aster, Robert Eggers o Jordan Peele. Son directores que ya han sentado las bases de un terror moderno, un terror no tan fácil, un terror que no se sostiene solamente en base a los screamers que son capaces de colocar, sino que es un terror que gira en torno a una atmósfera muy bien construida, un terror que te invita a entrar en los miedos más profundos del ser humano, miedos como la soledad, la vejez, la pérdida, el no saber quién eres, que son los verdaderos miedos, dejando de lado cosas tan absurdas como fantasmas, zombies, hombres lobo, da igual, no importa, son miedos primigenios, miedos existencialistas que tenemos todos desde el momento en el que tenemos conciencia de nosotros mismos. Casademunt ha demostrado no solamente tener el potencial suficiente, sino que lo rebasa para convertirse en un referente muy fuerte del cine de terror español, tales como son Almenábar con producciones como Tesis o Los Otros, Paco Plaza con la saga de REC, o si nos vamos más atrás como Narciso Ibáñez Serrador con La Residencia de 1969. Son directores que han marcado un antes y un después dentro del cine español en lo que al terror se refiere, y creo que este hombre, si sigue por este camino, realmente va a conseguir llegar a tener un renombre importante dentro de este mundillo. Si esta es su ópera prima y tiene tanto potencial, porque es que se ve que tiene tantísimo potencial, me muero por saber qué otras ideas con mayor presupuesto puede llevar a cabo. Estoy convencido de que en el futuro veremos películas de terror que marcarán una era y que tendrán el nombre de David Casademunt como director. Así que desde aquí yo espero que se le dé una oportunidad más a este director, que se le permita seguir desarrollando sus ideas, porque son oro, son ideas increíblemente valiosas. Ya verán cómo llegará a tener un renombre y a formar parte de la historia del cine español de terror, porque se lo merece. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Ya sabéis que si queréis saber algo más de mí me podéis encontrar en Twitter, Facebook e Instagram, y si queréis estar al tanto de todo lo que sucede en este canal, solo tenéis que darle a la campanita y suscribiros. Y nada, hasta el próximo vídeo. Adiós, queridos.